Pequeños juegan allí en la alfombra, por ejemplo, ustedes se pueden quedar en casa, en el sofá, con una mantita y con una novela. Y de fondo, Aragón en abierto, no desconecten, ¿eh? Les ofrecemos una maravillosa, El cónsul infiltrado, de Esteban Navarro. Un thriller policíaco, podemos decir, un thriller histórico, basado en hechos reales, que esto nos gusta porque además aprendemos historia. Tenemos a su autor aquí con nosotros. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero de todo, la gente cuando coge el libro se hace la pregunta, sin necesidad de ser periodista, ¿quién es el cónsul infiltrado? Bueno, el cónsul infiltrado es la figura de Roger Tour, que lamentablemente falleció en el año 72 en un atentado que el ministro de Relaciones Exteriores francés calificó de un estúpido asesinato, porque no tenía que morir, simplemente era una chiquillería, digamos, del colectivo Hoz y Martillo, recién creado en el año 71, y querían hacer un poco valerse dentro del mercado de los movimientos terroristas que había contra Francia en el año 72, y querían darle una lección al cónsul, echándole pintura roja por encima. Se les fue de las manos y falleció. Vale. Pero la historia realmente es que en el año 2006 se desclasificaron los archivos de la CIA, de la antigua OSS de la Segunda Guerra Mundial, y se supo que durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, el cónsul había sido un agente doble de los norteamericanos. Toma ya. Esa es la trama realmente de quién era Roger Tour. ¿Y qué información manejaba? Pues él se reunía con los pudientes de la época de los nazis, que era el cónsul alemán, el director del colegio alemán y el representante de la empresa Sofindus, que eran, digamos, una empresa tapadera que utilizaban los nazis para desviar fondos. En esas reuniones se producían cada domingo por la tarde en la calle Joaquín Costa, que era donde estaba el consulado alemán, y eran reuniones distendidas donde se hablaba un poco del sentir de los nazis, que veían ya, bueno, los habían echado de Francia, Rusia ya los estaba empujando, digamos, para salir de su territorio, y entonces él lo que hacía era transcribir eso en pequeños informes y los entregaba a la embajada norteamericana, para que los norteamericanos tuvieran de primera mano el sentir de los nazis de esa época. Estamos viendo imágenes reales de la época, de ese atentado. Para un autor, yo supongo que mezclar ya no solamente el concepto de este personaje, ¿no? Roger de Tour, sino también distintas épocas, porque estamos hablando de los años 40, estamos hablando de los últimos años también del franquismo. ¿Cómo se sienta un autor y mezcla todos estos ingredientes? A ver, es complicado y es un reto al mismo tiempo, porque se trata de pincelar dos épocas distintas que, claro, cada época tiene su contextualización propia. Entonces él llega a Zaragoza en el año 34, llega con una convulsión social terrible, estábamos en los últimos y agonizantes momentos de la República, y estaba empujando, bueno, ya lo sabemos, luego empezó la guerra civil, le pilló a él de pleno. Entonces situar en esa época es muy importante, sobre todo para la gente joven, bueno, y los no tan jóvenes, porque muchas veces pecamos de preocuparnos o de protestar un poco de que estamos viviendo malos tiempos. Sí. Si nos remontamos al año 43, eso sí que eran malos tiempos, eso sí que realmente eran tiempos escabrosos y terribles para los que vivían allí. Y luego saltar en el año 72, que es cuando lo asesinan, con toda la horquilla, digamos, de diferencia que hay entre un año y otro, y ambientar la novela en esos años también me ha supuesto un reto, porque claro, ha cambiado, Zaragoza ha cambiado especialmente, no solo su gente, sino han cambiado los locales, el movimiento, la vida social, y mi obligación, digamos, como escritor era precisamente transmitir esa idea, que el lector, cuando esté leyendo la novela, sepa exactamente diferenciar una época, diferenciar otra, y que se sienta inmerso dentro de las épocas que se barajan dentro de la novela. ¿Y cómo lo has hecho? Porque claro, para documentarse de dos fechas tan distintas, eso ha sido documentación, hemeroteca, lectura de archivos, hablar con personas. De hecho, he tenido el privilegio de poder hablar con uno de los miembros del colectivo Hoz y Martillo, que estuvo allí, o sea, estuvo en primera mano, y me ha dado una información muy valiosa, bueno, varias informaciones valiosas que he podido incluir en la novela para enriquecerla, porque de lo que se trataba era un poco de enriquecer, pero es un trabajo laborioso, casi es más tiempo todo lo que es la documentación que luego escribir. Una vez que ya está la documentación hecha, lo de escribir casi es hasta sencillo. Todos los escritores lo decís. Claro, hay personas que seguramente esta historia les sonará y querrán tener, pues, curiosidad, ¿no? Pero a otros no les sonará y habrán vivido en la época. ¿Por qué hay hechos históricos que los tenemos, no sé si son olvidados, ocultos, tapados, silenciados?
Es curioso porque es una reflexión. Está muy bien que hagas esa reflexión porque lo hacemos mucho. Yo cuando estaba escribiendo la novela, incluso ahora la ha finalizado, cuando hablo con personas, hay gente que lo recuerdan vagamente. Dicen, ah, sí, me suena, sí, el atentado. Y otras personas ni siquiera saben de qué les estoy hablando. Y gente de edad, o sea, gente que estuvo en esa época. Claro. En esa época tenían pues 15 o 20 años y no se acuerdan. Yo creo que eso es un poco lo que sería la referencia que tenemos de la historia. La historia realmente es lo que se cuenta, no lo que ocurrió. Es un poco lo que se suele decir, la historia es quien la cuenta lo que ocurrió. Y yo, cuando afronté esta novela, lo que quería era rescatar de esa historia y de ese olvido precisamente la vida del cónsul Roger Tour, que la gente nunca diga, no sé quién era ese hombre, no, ahora sí que lo sabes porque está escrito y ahora sí que sabes lo que hizo, que es muy importante, claro, y lo que ocurrió. Pues esta historia, señores, búsquenla primero y luego que se la cuente Esteban Navarro, el cónsul infiltrado. Muchísimas gracias, muy interesante y por supuesto que la vamos a leer, la novela. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir, vamos a hablar un poquito de comida. Si les parece, nos vamos a ir con mi compañero Albert hasta Huesca porque se está celebrando un congreso gastronómico que nos encanta, hecho en los Pirineos. Este año con una temática muy concreta, la cocina de montaña. Albert. Así es, Gorka.